Roberto, muy feliz de que estés conmigo apadrinando este podcast. A todos los que escuchan este podcast les platico, estamos muy contentos haciendo este nuevo podcast que se llama Tips de Dirección, que pretende, Roberto y público, que nos ahorre tiempo con consejos de nuestros invitados, de cosas que hicieron bien y cosas que hicieron mal en sus empresas. Qué mejor que de la voz propia de alguien que haya cometido un error, que haya cometido un acierto, que nos platique y nos ahorre ese tiempo, dinero y esfuerzo en nuestras empresas, tanto a los empresarios como a los emprendedores. Entonces, para mí es un gusto presentarte hoy, Roberto Santillán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además buen amigo, urbanizador, constructor. Bienvenido, Roberto, y gracias por ser el padrino de este podcast. Charlie, como te digo de cariño desde hace algunos años, muchas gracias por la invitación, te deseo mucho éxito. Sé que en el fondo tu propósito también es contribuir porque te conozco y un gusto arrancar contigo este gran proyecto. Gracias, Robert. Oye, platícanos, Roberto, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo empezaste la empresa? Queremos saber un poquito más de ti. Sé que eres un gran empresario, la verdad sabes que yo te admiro mucho, Robert, pero muchas veces no conocemos tu historia. Todos pasamos por épocas difíciles, le sufrimos al principio. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo empezaste la empresa? ¿Cómo llegaste? Platícanos un poquito. Muchas gracias, Charlie. Pues con todo gusto, ahora dirijo un grupo de 5 empresas, pero nosotros en el GEN traemos la parte de somos constructores. Desde chiquillos anduvimos conviviendo en este tema de la industria de la construcción y es un quehacer muy loable que yo lo exalto porque es muy necesario para la sociedad, el desarrollo de la sociedad, los constructores, los alarifes, los albañiles, los constructores ahora y ahora empresarios de la construcción. ¿Cómo iniciamos? Es una historia bonita. Nosotros emigramos del campo a la ciudad por una idea de que mi madre quería que todos estudiáramos en escuelas públicas. Estudiamos y terminamos una carrera, se acaba de abrir la carrera de arquitectura en Michoacán. Ujú. Antes de que yo ingresara era muy difícil, tenías que ir a Ciudad de México o a Guanajuato. Y entonces me tocó la suerte casi que cuando terminé la prepa se abrió la escuela de arquitectura hacía un año en Morelia, en la Universidad Michoacana. También siempre fui becado, apoyado por las escuelas de gobierno. Y nos metimos a estudiar arquitectura. Decían que era para ricos, realmente no. A veces nos damos cuenta que las oportunidades son para todos. Entonces, ¿cómo empezamos? Terminamos la carrera. Desde que estás en la carrera, tú te imaginas que va a haber una fila en tu despacho Ujú. esperándote y tú muy bien arreglado con suéteres anchos, cerrados y esperándote a los clientes y egresas y la verdad que la realidad es otra. Sí, es Esas son de difícil. los grandes aprendizajes de la vida que empiezas. Que es uno de los momentos más difíciles, ¿no? Voy saliendo de la carrera y ¿qué hago, no? Es creo que la etapa más importante. Ahí es importante empezar a trabajar un poquito. Yo empecé a trabajar un poquito antes de dibujante. Y aún con esa ventaja, y es un consejo también para que nos escuche, empiecen a trabajar antes, un año, 2 años Sí, antes, sí vale y la por pena. eso ya les lleva ventaja a los demás. Entonces empiezas a trabajar como profesionista, como profesional de la arquitectura, y entonces te das cuenta de todas las oportunidades que ofrece ya la industria de la construcción. Puedes hacer proyectos, pero también puedes construir o irte especializando. Entonces yo empecé como profesionista a buscar clientes, a tocar puertas para... Empieza siempre con el pariente que tiene más posibilidad económica, con el tío rico, te dan las oportunidades, les empieza a gustar y empiezas a trabajar, a hacer, empezamos a hacer vivienda ya hace casi 40 Para el tío años rico, ¿qué? para el tío rico que podía Sí. y de ahí empiezan a salir otros clientes y empiezas a hacer las cosas bien. Entonces la carrera es así, empiezas como profesionista. Ahí yo, para no abundar mucho, como profesionista empiezas a tener trabajo, pero siempre con la inquietud de avanzar y de avanzar. Y después ya decides si te quedas en diseño o si te quedas como un prestador de servicios o das el brinco a hacer otro paso más. Y entonces allí en la industria de la construcción la llamamos contratistas. Como de profesionista arquitecto pasas a contratista. Todavía no llegas a A empresario. empresario de la construcción. Empiezas con contratista yo les decía de broma, dices, ya traigo equipo de
corte, carga y acarreo, que es pico, pala y carretilla. Pero bueno, se empiezas a armar cuadrillas, empiezas a armar grupos de personas Ujú. de las cuales tú eres su líder. Y entonces, como contratistas, empiezas a trabajar por volumen o por objetivos de obra. Y yo creo como muchas cosas en la vida, Robert, hay que empezar de poco a poco, ¿no? El otro día vi el ejemplo de Richard Branson, el de Virgin Airlines, perdón. Ah, sí. Él empezó haciendo un charter con sus amigos antes de tener una aerolínea, la fue llenando y se dio cuenta que era negocio, ¿no? Entonces, por lo que nos platicas tú igual, empezaste con ciertos albañiles, poco a poco, te compraste unos picos, unas palas y iniciaste, ¿no? Pero qué difícil muchas veces es el animarte a iniciar, ¿no? Ese romper, yo le llamo que tu realidad la vayas transformando, pero es un deseo de seguir avanzando. Por cierto, ahí de quien más aprendí, aparte de todo lo que traía de la escuela, fue de mi maestrero, ¿eh? Hay Ok. que reconocerlo. Una gente que te lleva 20 años de edad, pero con un montón de experiencia, y más te vale ser humilde y estarle aprendiendo. Bueno, de ahí pasas a contratista, después de contratista, con los años, y como contratista empiezas como persona física con actividad empresarial. Ese es un paso tan importante, adquirir obligaciones ante las autoridades, Sí. darte de alta. Inicio, pues te pagan y allí haces magia, pero ya cuando tienes que adquirir obligaciones y dar de alta a trabajadores, ya es como contratista, Sí. actividad, persona física con actividad empresarial. A lo largo de los años, y eso es algo importante que tú decías paso a paso, tuvieron que pasar 5 o 6 años, que sea más, para dar el salto a decir, voy a hacer una SA. Ese Ujú. brinco a una sociedad anónima ya está bien importante. O sea, sí hay que una parte de audacia y de, sobre todo, tener deseos, ambición, medida, ambición de ser mejor en lo que haces mejor. En ese tema de la ambición, así la defino, ¿no? Sí. Y entonces pasas a contratista y luego la vida te va llevando, como decías en el caso de, este, de la aerolínea, eh, pues tú empiezas a trabajar y tú te imaginas seguir haciendo vivienda, pues la vida a mí me fue guiando por otro Ujú. lado. Empecé a hacer, por la experiencia que teníamos ya en mi familia de materiales de construcción y eso, entonces empecé a hacer movimientos de materiales, de tierras, Mm. empecé a adquirir maquinaria, empecé a trabajarles a mis amigos. Ese Ujú. networking que haces entre amigos también es importante. Es bien importante. Yo recuerdo que mi primer inicio de una carrera, que empieza la carrera y es como una carrera porque te empiezan a seguir los demás cuando haces algo novedoso. En ese entonces yo empecé a excavarles a mis amigos la cimentación con maquinaria, con la máquina más básica y más versátil que es la mano de chango. Llegaba, yo les decía, dame tu plano, yo trazaba, Ujú. ya tenía mis auxiliares, que eran mis albañiles. Entonces tienes que capacitarlos para que sepan leer los planos y todo eso. Trazaban, excavábamos, limpiábamos el terreno en 2 días y les cobrábamos como la mitad a mis amigos. Ujú. Y nosotros ganábamos como lo doble, y todo el mundo ganaba. Sí. Entonces, con rapidez, ganabas tu dinero y los otros ganaban dinero. ¿Cuál es la diferencia? Que mis amigos todavía, fue la transición cuando hacían todavía la excavación de cepas a pico y pala. Nosotros empezamos a hacerlas con retro Mm. y compramos también un camión de volteo. Entonces empezamos a prestarles servicios a ellos con eficiencia y más baratos. ¿En qué momento dijiste, ahora sí ya no soy un contratista, ya tengo una empresa? ¿Cuándo te sentiste así? Pues cuando fundamos la SA. Ya cuando la abriste. Sí, cuando nosotros empezamos a comprar, a hacer ese servicio Ujú. y es exitoso y ya no alcanzas, entonces compras otra máquina y otro Sí. camión y empiezas y a la gente le empiezas a dar sus prestaciones y todo. Entonces, no, ya es necesario una SA, identificar en qué momento una SA, quieres mayores compromisos y inicias también con un amigo. En este caso, yo, mi socio, primero tienen que ser dos, Ujú. pues mi papá. Sí. Soy empresario por primera generación. Este, Mi papá era de alguna manera microempresario porque era independiente Ujú. y a él lo puse de socio temporalmente Ujú. porque tenía que tener dos gentes, yo todavía no estaba casado, entonces rápidamente con él y fundamos SA. A veces es un paso muy Ujú. importante, fundar una SA y en ese momento, ya ahora sí, soy empresario, microempresario, pero ya empezamos, ya teníamos 5 operadores, todo lo hacíamos mecánicamente. Y empiezas a entender el negocio y dices, bueno, aquí es volumen a bajo precio.
¿Qué hiciste, Robert, mal al principio cuando empezaste la empresa? Que le puedas decir a alguien que nos está escuchando que esté en esa etapa. Algo, cometí este error, algo hice mal al principio que me hubiera no gustado no haber hecho. Y yo creo que ahí, cuando eres empresario de primera generación, sí rodéate o consulta, pregunta. Siempre hay que preguntarle a quien va adelante, ¿no? Que te puedan orientar. Ahí creo que lo más importante para mí y lo más difícil fue haber preguntado cómo obtener más créditos para el crecimiento se fuera Ujú. más rápido. Porque cuando ya tienes el producto, ya lo demandan, es el momento de crecer. Lo que me faltó fue crecer un poquito más rápido. O sea, pegártele y consultar gente que ya lo haya hecho Que para que ya lo te dé haya esos hecho. tipos de consejos. Aunque era innovador en la ciudad, podrías consultar en otras ciudades, en Sí, otros. claro. Sí. Ahora, platícame de tu empresa actual, Roberto. ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo la estás manejando? ¿A qué se dedican principalmente? Y ahorita te voy a hacer algunas, preguntas ya de algunas áreas del negocio que traes para que nos Ajá. des ciertos consejos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, actualmente nuestra empresa AAA es una urbanizadora. Esa empresa fue la que empezamos así, paso a paso, como tú decías, poco a poco. Y lo que no hemos querido es tener una urbanizadora del montón. Empezamos nosotros a hacer repetitivamente procesos. En el 2007 y 2008 hicimos una certificación como proveedor confiable. Era un súper tema de cómo podría ser un proveedor confiable enfocados al cliente. En ese día estamos muy enfocados al cliente. Ujú. Hicimos una primera certificación. Porque mi inquietud, y creo que esto también le puede servir a quienes nos escuchan, es que no trajeras, como yo veía a muchos empresarios, que la empresa, yo les decía que la traen en la camisa, porque traen una tarjetita y traen todos los pendientes y ahí traen la empresa, y desde ahí la manejan, Sí. sino que siempre tengamos la inquietud de prepararnos, de ser mejores y de ser innovadores. Ya teníamos la infraestructura de activos, ahora faltaba un intangible que podría ser la certificación. Y empezamos con esa certificación eh, que dura, anotar lo que haces y lo que haces bien en un manual, nos duramos como 3 años. ¿Cuál hiciste? La ISO. Primero hice Solupime, se llamaba, Ok. Solupime, el título era Proveedor Confiable de la Industria de la Construcción. Ujú. Y después, 3 años, no más, creo que el 2012 fue la primera certificación ya ISO, que ISO es otro tema. ¿Y qué te gustó las certificaciones y las recomiendas? Sí, mira, la certificación, por ejemplo, en la industria de la construcción, para mí no me sirve para conseguir trabajo. Casi nadie te la pide. Normalmente es cuando exportas y es. Ujú. Pero fue simplemente una necesidad y una estrategia que yo dije para seguir poder crecer. Ujú. Hago una ISO que lo que me permite es anotar lo que hago bien para después replicarlo, estandarizarlo y hacerlo mejor y luego transmitir eso. Esa empresa, como es la AAA, pues es la única de las 5 que tengo ahorita, Ok. de la cual soy responsable, que tiene ese bagaje que es muy importante para la cultura de la empresa. Que tengas un manual de, de todos los procesos. Oye, Robert, y entrando a algunas áreas de la Ujú. empresa como la estrategia y la dirección, ¿cómo visualizas a qué sí le entras y a qué no le entras? Es muy importante ese tema, ¿no? Porque de repente cuando uno emprende, a todo le dice que sí. Oye, Ajá. me dieron todo empiezas a agarrar las chambas que te vayan saliendo porque es necesario crecer. Pero en este punto donde la empresa ya está más estable, necesita una estrategia y una dirección clara del director general como tú. ¿Cómo priorizas a qué sí le entras y a qué no? Muy buena pregunta. Yo creo que lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer, Ok. eso te especializa y te hace ser el mejor. A mí me ha tocado temas donde dicen, este cuate va a perder dinero. Y no, pues yo gano dinero, pero yo sé cómo. Ujú. Entonces, es donde tienes tu core business, lo que sabes hacer mejor y es lo que te debes de De enfocar. enfocar. Nosotros, movimientos con maquinaria pesada, es decir, con una máquina haces lo que hacen 20 gentes o 10 gentes y eso es lo que nos gusta y eso le entramos todo. A veces, claro, como por necesidad, como tú dices, le entras a otros temas o lo que te gusta trae algunos conceptos paralelos que debes de ejecutar. Incluso a veces sales tablas o le pones dinero, Ujú. pero tienes que hacerlos porque es parte de un componente. Ok.
como una estrategia, sí. Y dicen que elegir es rechazar, ¿no? Entonces, qué importante el saber decir que no para Sí. enfocarte en lo que en realidad puedes hacer y debes hacer bien, ¿no? Sí, yo por ejemplo no soy bueno para edificación, hago vivienda, pero otro tipo de edificación especializada, pues ni me meto. Robert, pasando a otra pregunta, miren, me interesa mucho esta porque Roberto es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, perdón, es papá, es esposo, es empresario. Y yo le digo, ¿cómo organizas tu vida? ¿Cómo planeas tu agenda, tus juntas? ¿Cómo les das seguimiento? Por ejemplo, te sientas en una reunión y salen 15 pendientes con cierta persona. ¿Cómo le haces para organizarte, Robert? ¿Qué consejos nos das? Creo que te has vuelto experto en ese tema. Bueno, sí. Primero les quiero decir, cuando vas creciendo, te das cuenta de que después ya no alcanzas a hacer todo, entonces tienes que crear una estructura. Y el anhelo más grande, como tenemos como empresarios, es que la empresa trabaje bien cuando no estás, pero quizá hasta mejor cuando no estás. Porque a lo mejor tú le metes otro tipo de sentimientos y ya las personas que tienen específicamente sus actividades las cumplen a rajatabla, ¿no? Entonces, eso fue parte de lo del ISO. Yo tenía una necesidad de, primero, si quiero hacer otras empresas o crecer, necesito aquí estandarizar y dejar un encargado. En el encargado, pero ya tiene su perfil de actividades y sus mediciones y todo. ¿Cómo nos organizamos? Nosotros, por ejemplo, en el sistema ISO tenemos un sistema de mediciones que hacemos una reunión mensual que se llama Ujú, Junta de Calidad y tenemos ese Balance Scorecard, ujú. eh, Balance Scorecard, perdón, Sí. Balance Scorecard, que es un sistema para medición de desempeño. Tenemos mediciones de desempeño en todos los procesos y se presentan. Entonces, en la constructora yo estoy tranquilo, ahí tengo herramientas, las planeaciones, las juntas no son más de planeación, son de corregir desviaciones. Ya está planeado en los procesos lo que se hace. Y acá en la vida cotidiana, eh, pues es lo que hacemos así prácticamente es una agenda de actividades diarias y algunas les dices que no, Ujú. otras que sí y eliges las prioritarias. Es muy difícil porque en las empresas tienes que como cambiar de canal. Yo Sí. lo que hago y prácticamente casi como consejo es, tengo un asunto que resolver, en ese momento lo resuelvo. Y si tengo que hacer 5 llamadas para poder tomar la decisión, consultas, lo resuelvo y paso a otro problema. No me paso hasta que no lo resuelvo y si tengo que esperar lo dejo solamente pendiente, pero la mayoría los resuelvo. Incluso puedo hablar de la constructora, luego puedo pasar a la desarrolladora o puedo pasar a otra empresa que se dedica a hacer mangueras, que a veces son actividades distintas, mangueras hidráulicas de alta presión, pero lo vas resolviendo. Es como lo que te pasa y también un consejo, cuando no puedan dormir por una preocupación, despiértense, anótenlo en la agenda, en el celular y vuélvanse a dormir. Ujú. En el día lo que no puedes es procrastinar, este, lo resuelves y la manera de resolver es dar la solución o dar la responsabilidad a tus auxiliares para que la resuelvan, dando alguna indicación. Otro tema importante, delega. A nuestros directores de las otras empresas, ellos tienen indicadores de hasta dónde pueden decidir. Por ejemplo, de compras de 0 a 10 mil pesos, pues sin consultarme. Ujú. Tenemos un área de mantenimiento, por ejemplo, de maquinaria y de camiones y eso. Y yo, indicador e indicación concreta. Si es frenos o es dirección, ni me preguntes, mándala a arreglar. Claro. Y si hay un accidente, de todo hay protocolos y hay que resolver. Entonces lo que tienes que poner indicaciones precisas de qué hacer en cada cosa y, y poner un rango y un estándar. Cuando rebases esto, le preguntas a tu jefe inmediato. Cuando rebases es tu jefe inmediato al subdirector. Y cuando ya rebasa, a mí. Entonces yo normalmente, y les quiero decir que todos los días arrancan todas las empresas y yo tranquilo, yo desayuno y me voy
a mi actividad diaria, pero sé que todo mundo ya está trabajando, Ok. porque lo que dejaste ya es estándares de cómo trabajan. Por ejemplo, el ISO en la constructora, ellos tienen planeación diaria en la tarde antes de irse. Y eso el ISO lo mide y es un proceso que diseñamos nosotros. Ujú. Y los residentes de cada obra todos los días evalúan qué hicieron, qué les faltó hacer, qué materiales ocupan y qué equipo ocupan el otro día. Y todos los días tienen que solicitar lo que necesitan. Oye, Robert, y el tema familiar y de amigos, seguramente Ujú. tienes muchos amigos que te dicen, oye, tengo mucho sin verte, ya no me pelas, algunas cosas temas con la familia. ¿Cómo lideras con eso? ¿Qué le sugieres? Porque nos ha pasado a ti y a mí Ujú. que nos dice mucha gente, es que a mí no me gusta meterme a las cámaras porque pierdo mucho tiempo y no le quieren dedicar el tema fuera de sus empresas a actividades extracurriculares con miedo a eso, ¿no? ¿Cómo lo has solventado tú y qué recomendaciones le das a alguien que está por animarse quizá a liderar una cámara o algo? Primero un consejo, sí participen, es necesario que participemos. Se hace un momento transformar nuestra realidad. No se transforma si transforma solo la tuya. A veces que transformar realidades tiene que ser o por sectores o por grupos. Y la única manera es participando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ocurre eso? Pues como en las empresas. Cuando tú quieres transformar, crea conciencia, platica, un razonamiento conjunto, por qué es correcto, qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, si quieres transformar un sistema de topografía con dron, pues platicas con los involucrados y todos, al final lo adoptan. Ujú. Y eso también hay que hacerlo en la familia, aunque es distinto porque es la cercanía y es tu círculo más cercano, pero ahí también tiene que existir mucha comunicación con los hijos, principalmente con tu esposa, tu pareja. Yo le digo mi socia adjunta, porque si no tienes el apoyo de ella y de tus hijos, no vas a poder hacerlo. Y como si alguien está en una situación donde su pareja o su familia no están muy de acuerdo en ese tema, creo que pudiera ser mucho por desconocimiento del beneficio que hace liderar una cámara, ¿no? Quizá, no sé si algún consejo al respecto de cómo fomentarle o cómo despertar ese interés a la familia de alguien que quiere hacer este tipo de liderazgos. Sí, en la familia, compartir, comunicar, compartir los propósitos. Una cámara, yo te lo voy a decir realmente, sí te deja beneficios. Los beneficios que te deja, o la dirigencia de una cámara. Primero la cámara, pues claro, a todos los agremiados, pero tú como dirigente lo que te deja es conocer muchas personas, expresarte como piensas, estar de tu branding personal, de tu marca personal, que también es muy importante. Eh, y a mí en lo personal lo que me ha pasado es que me va muy bien cuando salgo, que eso es, para mí creo que es lo más importante y lo más correcto. Si trabajas bien, incluso hay gente que al principio como que no te acepta, ya cuando vieron 1 o 2 o 3 años cómo trabajaste, al final tienes Ujú. muchos amigos. Gracias a Sí, Dios, la mayoría, hay personas que a lo mejor alguien puede estar en desacuerdo, pero de cada 100, 98 son amigos de las personas que conoces, sí. porque te da la oportunidad de que realmente te conozcan cómo eres y los propósitos que compartes. Si esas experiencias las compartes con la familia, te van a apoyar siempre. Claro, incluso hasta invitarlas a eventos tuyos, algunas pláticas, me imagino que te ha servido, ¿no? Que sepan qué haces todos los días, dónde estás, qué haces. Y como siempre lo digo en los liderazgos, cualquier reunión, toda reunión a donde voy, como estoy hoy aquí también, todo es con un propósito. Sí, claro. Gracias. Oye, Robert, tú me has dado muchos consejos y cosa que agradezco porque tú me has visto, pues en situaciones desde que empecé la empresa, ir creciendo y siempre me has dado Sí. consejos y hay dos consejos que me gustaría compartir hoy en el podcast ahora sí que de tu propia voz. El consejo del globo, de ver a Ah, una empresa como un sí, globo, ese es padrísimo. y otro que es de paciencia, ¿no? Que esta es Así una es. carrera larga, que puede ser que en un año, me acuerdo mucho de ese consejo cuando iba empezando, me dijiste,
Tú ten paciencia, en un año vas a ganar más que los últimos 10 o los últimos 20 años. Platícanos estos dos consejos que a mí me encantan y me han servido mucho. Sí, mira, el primero es, no se te olvida, Charlie, Sí. es que el primero es muy importante. En la industria de la construcción tiene mucha diferencia con respecto a otras industrias o otras empresas. Es que la industria de la construcción es una fábrica que montamos temporalmente en donde edificamos el bien, que puede ser una calle, un puente, un fraccionamiento, un parque industrial. Tú vas e instalas la fábrica allá. Ujú. Esa es una característica. Entonces se mueve la planta productiva, ¿no? Y la otra en su parte más especial, es que de acuerdo a las demandas de infraestructura y todo, pues a veces hay alta demanda y entonces rápidamente tu empresa tiene que crecer, meter más obreros, más colaboradores y luego se cae la demanda. Es un sube y baja, una curva y se tiene que reducir a tal grado que por eso decía el globo, que siga siendo globo. Entonces tiene un mínimo de reducción y puede crecer también. Y nos pasa a veces que incluso y ya en tema financiero, con la misma capacidad instalada puedes producir mucho o puedes producir poco, pero es la mínima capacidad instalada en la parte estructural de la empresa. Sí, te refieres a armar un equipito bien de contabilidad, bien de construcción y es más fácil, como tú me has expresado, pues contrátale ya un auxiliares y vas creciendo ese globito, pero el globo en sí, que es tu principal constructor, tu contadora, tu gerente de No se ventas, puede esos mover. no se pueden ir, ¿no? Así es. Qué importante es Y ese. creces y decreces, te inflas, te desinflas, pero sigues siendo constructora, ¿no? Exacto. Y la otra, ¿cuál era la que me decías? El de la paciencia. Híjole, eso mucho a los jóvenes, me ha tocado ahora que me invitan a darles pláticas a los jóvenes que están por terminar su carrera, a los jóvenes que están por decidir qué carrera. Está muy de moda, así como que los jóvenes quieren muy rápido. La experiencia que nos tenemos que decir nosotros es que pasan años, o sea, te metes en un asunto, lo vas aprendiendo, te vas haciendo especialista y poco a poco vas logrando mayores eficiencias, pero también vas dando a conocer tus servicios. Y era a lo que yo me refería, que la carrera empresarial no es, aunque sea creciente, no es una línea creciente recta, sino es una campana. Es decir, Ujú. al principio creces poquito, cuando te haces especialista en lo que sabes hacer, lo haces bien, haces una estructura, haces un manual, te haces buenísimo en lo que haces, de repente tardas 10 años así que creces poquito, pero sigues creciendo, o sea, orgánicamente creces, pero de repente te vas a las nubes. Y eso lo vemos en muchos ejemplos de empresas exitosas, que es la manera. Entonces esto a lo que se refiere es que no tomes atajos, no quieras un camino rápido, ve construyendo en términos constructivos, tabique a tabique tu futuro, sé dueño de tu destino y ten visión a mediano y largo plazo. Sí. A corto plazo no duras. Es como cuando yo a los jóvenes les digo, a ver, vas a hacer un negocio, te vas a ganar un margen de utilidad eh, y tienes en tu blanco a un pichón que no sabe y se lo vas a dar bien caro. Aparentemente ganaste mucho dinero, pero eso se va a saber. Es mejor dar el precio que siempre es, Ujú. no abusar. Y entonces, ¿qué prefieres? ¿Una vez ganar mucho o a lo largo del tiempo muchas veces ganar un margen razonable? El camino más difícil es el segundo, pero es el más seguro. Es el más seguro. Qué importante en estos tiempos, Robert, que hay tantas redes sociales y los jóvenes ven muchos influencers, mucha gente que les dice que vas a ganar dinero rápido, que que te ayudan a que te hagas millonario. Todo eso tú consideras es falso. Se tiene que pasar por esto y concientizar a los jóvenes de que no es así, de que es un proceso y que hay que tener paciencia. Fíjate que ahí me recuerda la pregunta que me decías antes de entrar al podcast. Hablando de errores y tips, cuando les llegue algo tan apetitoso que es barato y que es el gran negocio, es cuando más cuidado tengan. Yo he cometido errores, poquitos, gracias a Dios, uno o dos, que compré, según yo, muy bien y resulta que el terreno que me vendieron era parte de la calle. Pues,
Entonces ya ahorita cuando algo está tan apetitoso hay que revisarlo primero y no irse por el camino fácil. Que es, vivimos en un mundo con los años que hemos vivido muy riesgoso por la incomunicación. Todavía por ahí vemos a personas muy preparadas y con muy buena sabiduría que platicas con ellos con una plática muy interesante que de repente cometen errores de hasta de reenviarte memes o reenviarte Ujú. información falsa. Estamos en un mundo muy riesgoso. Oye, Robert, en el tema de valores y reputación, es bien importante. Ahorita tú eres Ujú, una figura, pues, expuesta, sales en muchos periódicos, noticias, ujú. con muchos diferentes agentes de influencia empresariales, políticos, de amistades. ¿Cómo cuidas tu reputación personal, Robert? ¿Qué consejos nos puedes dar para eso? Importantísimo que sea siempre el que siempre ha sido. O sea, eh, no puedes marearte por un momento. Las prioridades siempre van cambiando. Cuando eres joven eres más aventado, quieres estar más en reflectores, quieres este, eh, pues estar más, pues más expuesto, ¿no? Pero después tus valores van cambiando, el sentido de que, por ejemplo, ya el dinero es un complemento, ya no es una necesidad. Entonces, a través del conocimiento que vas teniendo de ti mismo, es importantísimo que tu acotación de valores, honestidad, responsabilidad, cuidar al cliente, esos son irrenunciables. Si estás en un puesto de alto poder, en uno de pocos, o eres una persona normal, que siempre seas el mismo, que siempre tengan los mismos, y a veces se te dan algunas oportunidades de negocio, pero lo que estás construyendo a largo plazo es cuidar tu nombre, cuidar tu apellido, cuidar tu marca, el de la empresa y que siempre sean recomendables. Ahí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Había una vez algún cliente que me decía, es que ya vi, estás el mejor precio, pero no sé quién eres, no sé si darte el proyecto o el contrato o no. Y que puedas decir después de 5, 10, 15 o 20 años, mira, tengo 20 años de empresario. Si alguien de mis ex clientes tiene una queja mía, o se le cayó la calle, o puse una capa más delgada de lo que estaba, o no les cumplí, o me han aplicado una fianza, si hay una sola queja, así le dije, una sola queja de mí o de mi empresa, mí como persona o como empresa, no me des el contrato. Pero si no hay ninguna queja, dámelo. Y al otro día lo firmamos. Sí, claro. Pero con esa convicción, porque sabes perfectamente que no hay ninguna queja. Y en ese sentido, Robert, cuando has cometido, porque me imagino que te haya pasado que se coló mal una calle, que Sí. alguien no puso bien un nivel, etcétera. ¿Cómo afrentas ese error con tus clientes? Bueno, pues hay dos tipos de errores. El propio de nuestras personas, y ahí sí pueden cometer algún error, leyeron mal, eh, y bueno, lo que tenemos que asumir es la responsabilidad. Regresar dinero, salir tablas o perder a veces, pero que el cliente Mm. entienda que fue un error y que tú das la cara y eh, como dice, debes de repararlo y que esté a satisfacción del cliente. Debes de asumir el costo, porque eso es lo que tienes en tu visión a largo plazo. Entonces echas a perder lo que has cuidado durante 10 años o durante 12 años por un costo ahí que pues todo es dinero. Simplemente es dinero que no vas a ganar o que perdiste, pero tu reputación vale más. Hay otros temas que puede ser error del que diseñó. Y entonces ahí lo que tienes que hacer y el consejo como empresario es registren todo. El proyecto que me entregaron y que firmamos decía pavimento con esta especificación, con la cimentación, con la subestructura así. Lo firmamos, lo hice. Y si se truena, pues yo lo hice como me indicaron. Entonces es responsable del que diseñó. Ujú. Y también tenemos aún una parte adicional nosotros. Cuando detectamos que el proyecto está mal, aunque no nos lo pidan, avisamos. Entonces Claro. dejamos también una evidencia. Consideramos que está mal, indíquenme si así lo hago. Y nos dicen así hágalo, ya falla.
es tu responsabilidad. Pues esos son tips que pueden ser Sí, claro. específicos de la industria de la construcción. Y ahí es muy Sí, importante la evidencia para que se conste quién cometió el error y si es mío, lo asumo. claro. Ujú. Robert, antes del podcast te decía que nos dieras algunos tips concretos y para tanto los que están emprendiendo como para algunos empresarios. ¿Cuáles errores cometiste que no te gustaría que alguien más cometiera? Buena pregunta. Voy a hablar a nivel empresarial, a nivel sociedades. Primero, tenemos que aprender a ser socios, y más cuando uno es empresario de primera generación. Eso es muy importante. También tenemos que prepararnos, estudiar cómo funcionan las sociedades, tener la capacidad de asociarnos y para tener la capacidad, pues saber cómo funcionan. Yo de los errores que creo que he cometido, y de las cuales incluso las empresas ya las he estado cerrando, donde tenía sociedad 50-50. Creo que los errores en las sociedades donde tienen 50% de acciones cada quien, a veces las reglas no quedan claras, o establecer reglas de entrada, reglas de salida, que queden mismo en el acta constitutiva. Cuando se quiere ser uno tan buena persona o tan parejo, que somos amigos o hermanos o parientes de mis amigos, y es que quiero ser tan justo que 50-50 es un error. Siempre alguien debe de tener una para la decisión. Y para mí es muy fácil. El que invita, que él se quede con la mayoría. Si yo te invito de socio, máximo te doy el 40 y tú decides. Si tú me invitas, pues puede ser. Ya me dices, yo te invito a esta empresa, te necesito. Nos complementamos. En las sociedades es importante complementarse los conocimientos de cada quien para que la empresa sea fuerte. Eh, pero como yo invito, yo la idea, mira, ¿qué te parece si te gusta? Pero ten 40 o el 30 Ujú. o el 55 Sí, yo y el otro, pero que siempre alguien tenga mayoría. mayoría. Es muy difícil cuando queremos ser tan buena onda que todos jalemos. Y en ese sentido, Robert, ¿qué consejos das para una separación tranquila, sin mucho conflicto? O sea, ¿cómo puedes aconsejar a alguien que ya quiera separarse de alguna sociedad? He tenido 2 o 3 separaciones de 50-50, cuando la gente es razonable, no lleva ventaja, no es abusiva, es muy fácil. Una sociedad la deshicimos rapidísimo y seguimos siendo amigos y seguimos haciendo negocios. Es que ahí entra mucho como es la otra parte, ¿no? Y a otras no. Es totalmente complicado. Por eso no les recomiendo. Eh, eh, Creo que cualquier especialista nos podrá decir eso. ¿Qué he aprendido de eso? Pues que cuando todavía yo si ahorita quisiera otras 50-50 pondría las reglas de salida preestablecidas desde antes Ok. y firmadas por todos para que el día ya no tengamos que discutir nada. Creo que ese fue un error de no tenerlas, No, porque pues dejas todo en igualdad de condiciones y a la hora de las separaciones. muy buen consejo, Robert. Ajá. Pues cerrando un poco la entrevista, Robert, otra nuevamente agradecerte, pues que seas el padrino del podcast. Un Creo que gusto. aquí nos vamos a dar muy buenos consejos que vamos a subir también a redes. Vamos a tener ciertas cápsulas de cosas Ujú. tips que nos dijiste para, pues gente que quizá no tenga el tiempo de escucharlo completo, pues escuchar ciertos consejos que nos diste. Y me gustaría darte una última reflexión. Es, si pudieras volver al inicio cuando ese arquitecto que iba saliendo de la universidad que nos contaste Ujú. y que tenías esa ganas de emprender, esa ambición como nos comentaste, ¿qué consejo te darías a ti mismo en ese momento? Sí, claro que muchas cosas haría distintas. Yo creo que siempre hubo como un miedo, ¿no? Y ahorita si volviera a emprender, lo emprendería con mucho más velocidad. Cuidaría mucho mis relaciones de negocios, mi red de negocios, la ampliaría mucho más. Aceleraría también el buen prestigio de la marca lo más posible y casi nunca me he endeudado y de lo que he aprendido es que sí es necesario trabajar
con el dinero de los otros para tú producir mayor margen que el que te cuesta. Muy bien, Roberto. Pues muchas gracias, Roberto, por este tiempo. La verdad, para mí es un honor que vengas aquí al podcast. Eres un gran empresario. Te felicito por estar liderando el consejo, que ya es tu recta final y que seguramente dejaste muy buen legado. Yo lo sé por el trabajo que has hecho. ¿Y dónde te pueden encontrar la gente que quiera seguirte contactando, que quiera seguir un poco de tu trabajo? Entiendo que tienes tus redes, del consejo, algunas personales. ¿Dónde te pueden encontrar, Robert? Sí, los invito a que visiten las redes del consejo. En el consejo tratamos de construir nuestra propia comunicación el tema de la incomunicación. Entonces tenemos un proyecto de depurar las publicaciones que se hacen para que cuando entren al consejo digan, si está publicada en el consejo, esa comunicación es verídica. Entonces tenemos nuestras redes, visiten las redes del consejo, es en Facebook @ccem y en X @ccemmich. En el Consejo Coordinador, también en el Consejo Coordinador damos tips empresariales en la tarde que se publican, que por cierto son de Harvard HBS, Harvard Business School. Las publicamos diario para emprendedores y también para empresarios, muy buenos tips. Y todos los días se publica uno, aparte de las actividades que hacemos, los propósitos con los que acudimos diario a las reuniones. Y de Roberto Santillán, Facebook Roberto Santillán Ferreira, nos pueden por ahí te seguiremos, contactar. Roberto, y muchas gracias nuevamente por venir. No sé si quieras agregar un último comentario antes de cerrar. Sí, Charlie, mucho éxito nuevamente. Te felicito, eres un empresario joven. Sigue cuidándote, cuidas mucho tu marca, tu branding, porque además así eres tú. Eres una persona de trabajo, como muchas personas que conozco. Seguro tendrás mucho éxito en esta aventura que hoy emprendes, y un honor y un gusto que me hayas invitado a este primer capítulo. Gracias Roberto Santillán. Pues fue la primera edición del podcast de Tips de Dirección. Espero que con los consejos de los empresarios que van a estar aquí invitados como Roberto, nos ahorren tiempo, dinero y esfuerzo, y que esos errores, esos consejos los tomemos en cuenta para ser mejores personas y mejores empresarios. Muchas gracias. Gracias, Robert. Un gusto.